Hola, soy Sofía. ¿Qué Sofía?, te estarás preguntando. Pues la Sofía que hizo posible que hayas podido formar parte de la gran familia del Sagrado Corazón. Y estoy aquí para contarte mi historia, que es también la tuya. Mirad, como cuando yo nací no había fotos, he hecho algunos dibujos y los he puesto en este álbum tan bonito para poder enseñároslos. Yo nací el 12 de diciembre de 1779, en un pueblo precioso de Francia que se llamaba Joigny. ¿A qué es bonito? Con su río y sus casitas de colores, y su iglesia y sus viñas. Y esta es mi casa. Ahí arriba en la buhardilla está mi habitación. Anda que no pasé horas allí. Este es el incendio que hubo en casa de mis vecinos y que hizo que yo naciera un poco antes de lo previsto. Y como nací antes de tiempo, mis padres decidieron bautizarme al día siguiente por si acaso. Esta foto es de ese día. Somos nosotros, papá, mamá, Luis, Luisa y yo. De nombre me pusieron Magdalena Luisa Sofía. Vaya nombre más largo para alguien tan chiquito, ¿no? Mi madrina fue una vecina que pasaba por allí. Se llamaba Sofía, que es mi nombre favorito de los tres porque significa sabia. Y mi padrino, mi hermano Luis. ¡Ay, Luis! La persona más lista, más buena y más pesada que he conocido nunca. Solo tenía 9 años cuando yo nací, pero algo le debió decir Dios en bajito aquel día, porque decidió hacerse cargo de mi persona y no dejarme tranquila ni a sol ni a sombra. Esta soy yo de pequeña, aquí con papá, charlando en su taller donde fabricaba toneles de madera. Y aquí en la cocina con mamá. Sabéis, mi mamá era listísima y había leído mucho y sabía muchísimas cosas. Y aquí estoy jugando con mi corderito, que era como un perro y me seguía a todas partes. También me gustaba hablar con Luis. Cuando volvía del seminario venía y me decía, vamos a hablar del cielo. Y yo me ponía contentísima, porque me contaba cosas preciosas de Jesús, de la Virgen y de los ángeles. Yo tenía muchas ganas de hacer la primera comunión, pero no podía porque era muy pequeña aún. Eso sí, me dejaban ir a catequesis, y como el señor cura vio que yo era tan aplicada, un día de pronto me dijo que sí, que podía hacerla, y creo que fue el día más feliz de mi vida. ¿Sabéis? Yo quería muchísimo a todo el mundo, pero sobre todas las cosas quería a Jesús. Y por eso desde muy pequeña supe que de mayor quería ser carmelita, para poder estar cerca de él y rezarle mucho. Y esto a Luis le gustó muchísimo. Por contra, había otras cosas que yo hacía que no le gustaban nada. No sé por qué, porque decía que eran bobadas, creo. Esta es la foto que en mi casa se llama La gran idea de Luis. Fue cuando le dijo a mamá que había que sacarme de la cabeza todas esas tonterías de costura, juegos, bailes en la viña con mis amigas y llenármela de filosofía, geografía, latín, historia y matemáticas. Pero si tienes 7 años, le dijo mamá. Por eso, cuanto antes empiece, mejor. Así que, al día siguiente, apareció con una montaña de libros más alta que yo y se convirtió en mi profesor. Yo no entendía nada y a veces me distraía. Y entonces Luis se enfadaba conmigo y yo con él y nos peleábamos un rato. Pero en general me gustaba estudiar. Es verdad que debía yo ser bastante lista, o eso decía la gente. Mi libro preferido era el de Don Quijote. Me reía muchísimo y se lo contaba a mamá, que me miraba como si yo estuviera loca. «Anda, Sofía», me dijo una tarde mamá, «aprovechando que Luis se ha marchado a París unos días, ¿por qué no te vas a jugar un ratito?» Me puse tan contenta. Bajé corriendo a las viñas y allí pasé una tarde maravillosa jugando y saltando con mis amigas. Pero al volver a casa, ¡zas!, ahí estaba Luis. Y vaya bronca que me echó. Que si había sido desobediente, que era una vergüenza, que mi obligación era estudiar. Y lo que más me dolió
fue cuando me dijo que había fallado a Dios. Ahí me puse tristísima y me enfadé con él como nunca. Luego hicimos las paces, claro, pero pensé que en este mundo no hay alegría sin pena. Después de aquello me concentré en mis estudios todavía más, en parte para no oír a Luis, pero sobre todo para no volver a fallar a Dios, que era lo único que me importaba. En aquella época había en Francia una guerra horrible que se llamó la Revolución Francesa. Yo no me enteraba mucho, pero todo el mundo andaba por casa muy preocupado por Luis. Él quería ser sacerdote, y a los de la revolución aquella eso no les gustaba nada de nada. Así que lo metieron en la cárcel. Casi 2 años estuvo allí metido. Pobrecito, teníamos tanto miedo. Pero volvió, y todo fue alegría otra vez. Bueno, un rato, porque enseguida sucedió lo que podríamos llamar la segunda gran idea de Luis. Sentó a mamá en una silla y le dijo muy serio: «Sofía tiene que venir a París conmigo». «Sí, hombre», dijo mamá, «con lo peligrosísimo que es eso, ni hablar». Pero claro, Luis le habló de lo que Jesús quería y de lo que Dios esperaba de mí, y casi la convenció, porque mamá decía que Dios siempre había ganado en nuestra casa. Aún así, tuvo que hablar también papá con ella, para terminar de convencerla. Yo tenía 17 años. Dije adiós a mi maravillosa familia y a mi tranquila vida, donde tan feliz había sido, y con mucha pena y mucho miedo, pero también con un poquito de ganas de vivir una aventura, nos marchamos a París. En París, nos instalamos en casa de Madame Duval. Allí, junto a otras chicas y la vigilancia constante de Luis, estudiábamos muchísimo. Un día, Luis me llevó a conocer a un sacerdote amigo suyo, el padre Barán. Ellos habían hablado de mí muchas veces, y aunque yo no lo sabía todavía, ambos creían que yo era la persona indicada para llevar a cabo una misión importantísima. El día que conocí al padre Barán, me cayó bien enseguida. Me preguntó que qué quería ser de mayor, y estuvimos hablando mucho rato. Me dijo la suerte que yo había tenido, que nadie quería enseñar a las chicas a leer ni a escribir, que Francia necesitaba mujeres sabias y cultas que pudieran educar a sus hijos y les hablaran de Dios y de Jesús, y de lo importante que era eso para que el mundo fuera un lugar mejor. Y así, hablando y hablando, sin saber muy bien cómo, de repente me dijo: «¡Un colegio para niñas!». «¿Qué?», le dije yo. «Pero si yo quiero ser carmelita». «Ya, pero ¿qué quiere Dios de ti, Sofía?». Y ahí algo pasó en mi corazón, como aquel fuego que me había traído al mundo, y de pronto comprendí que sí, que mi destino era ese: dedicar mi vida a transmitir a las niñas el amor a Dios a través de la educación. El 21 de noviembre de 1800 hice mis votos como religiosa en la capilla de la calle Touraine, frente a la imagen de la Virgen de la Sociedad, que me acompañaría siempre en la casa madre. Al año siguiente, el padre Barán nos envió a Amiens a otras 3 chicas y a mí a hacernos cargo de aquel pensionado, que así se llamaban los coles entonces. Con solo 23 años me nombraron superiora, y como se ve que no lo hacía mal, poco a poco empezamos a abrir más colegios. Un poco después, conocí a la que sería una de mis mejores amigas a partir de entonces, Rosa. Rosa y yo nos parecíamos mucho, en algunas cosas, claro, pero sobre todo, las dos estábamos muy preocupadas por las personas más pobres del mundo. Ella siempre hablaba de irse a China o a América para poder enseñar a los más necesitados, pero yo le decía que hacía más falta aquí conmigo, ayudándome a dirigir los nuevos pensionados. Pero Rosa era muy cabezota, nunca renunció a su gran sueño de ser misionera, y así pues, cuando nos avisaron que hacía falta que abriéramos una escuela en Missouri con los indios, Rosa se tiró a mis pies y me pidió por favor que la dejara ir. Habían pasado 16 años casi, y le di permiso. Rosa se fue a cumplir su sueño, que era también un poquito el mío. ¿Y yo?
pues yo me quedé aquí, claro, organizando todos aquellos colegios que nos iban pidiendo abrir por aquí y por allá. Algunos estaban en Francia, otros estaban fuera de Francia, pero todo el mundo nos llamaba y nos decía que por favor pusiéramos un colegio del Sagrado Corazón en su ciudad. Todo el día me lo pasaba viajando y con tanto subir y bajar del carruaje me rompí un pie, que nunca se me curó del todo bien. Cuando no estaba de viaje, escribía cientos de miles de cartas para saber cómo iban las cosas en todas partes. Claro, como no había teléfono, las cartas eran la única manera de hacer saber a las directoras y maestras de todos los colegios cómo había que hacer las cosas. A veces me cansaba mucho, pero entonces dejaba todo y bajaba al jardín y me sentaba bajo el gran cedro a ver jugar a mis niñas y a charlar con ellas de sus cosas. Esto era lo que en realidad me hacía más feliz, porque allí, con nosotros, también estaba Dios, y porque allí me di cuenta que por una sola niña hubiera fundado la Sociedad del Sagrado Corazón. Poco a poco, trabajando mucho y esforzándome mucho, me fui haciendo mayor. Las niñas me pasean con mi sillita de ruedas y me dicen que me voy a poner buena enseguida. Y yo sé que es verdad. El jueves me pongo buena, lo prometo. Y así fue. Aquel jueves 25 de mayo, Dios mandó unos angelitos a buscarme para llevarme al cielo. Desde aquí os miro y veo que han cambiado muchas cosas, como debe ser, pero que por encima de todo sigue vivo lo que yo más había deseado. Sois una familia como la que tuve yo, llena de cariño y alegría, en la que por encima de todo está Dios, y en la que siempre habrá Luises preocupados por vuestros estudios, Rosas dispuestas a abandonarlo todo para ayudar a los demás, estén donde estén, maestros dedicados por completo a sacar lo mejor de cada uno de vosotros, y millones de niños únicos e irrepetibles, llenos de dones que descubrir, escuchando el latir del corazón del mundo.